Intenta rastrear a tu familia más allá del año 1890. Ve a cualquiera de esos sitios web de genealogía que prometen conectarte con tus ancestros. Ingresa el nombre de tu bisabuela, luego el de su madre, luego el de ella. Sigue la línea hacia atrás a través de los censos federales, retrocediendo década por década. En algún momento, vas a chocar contra un muro. No es una disminución gradual de los registros. No es un desvanecimiento lento hacia la incertidumbre, debido a la mala caligrafía o al papel viejo. Es un muro de ladrillo sólido. Un límite estricto y definitivo, donde la documentación simplemente termina y el rastro se enfría por completo. Yo asumí que esto era normal cuando lo encontré por primera vez en mi propia investigación. Pensé en las lagunas en el registro histórico, los incendios en los juzgados locales, el caos de una nación joven que aún no había aprendido a mantener archivos adecuados. Pero luego comencé a hablar con otras personas que investigaban sus historias familiares. Todos chocaban contra el mismo muro, en el mismo año exacto. Cada genealogista, cada historiador familiar, cada persona que intenta conectarse con alguien que vivió en Estados Unidos en esa década específica, encuentra el mismo callejón sin salida, el mismo silencio institucional, donde deberían estar las respuestas. Yo no estaba buscando esto cuando empecé a investigar las anomalías de la infraestructura urbana. Estaba rastreando patrones de inmigración y registros de construcción de finales del siglo XIX, haciendo cruces de datos estándar. Pero la ausencia de este documento en particular era tan masiva que se convirtió en el objeto central de mi estudio. Si eres nuevo en este archivo que estamos construyendo juntos, te invito a suscribirte y dejar en los comentarios desde qué ciudad estás investigando hoy, porque lo que estamos a punto de desenterrar probablemente afecte el suelo sobre el que estás parado. La historia oficial dice que la pérdida de los registros de 1890 fue una tragedia accidental, un incendio desafortunado en un sótano. Pero la matemática dice otra cosa. Las fechas, las ubicaciones, las decisiones burocráticas y el contexto histórico dicen otra cosa. Para entender lo que realmente sucedió, primero tienes que entender qué fue exactamente lo que nos quitaron. El censo de 1890 no fue simplemente otro recuento de población. Fue la instantánea más detallada y completa de la población estadounidense jamás intentada hasta ese momento. Documentó a casi 63 millones de personas. Y no lo hizo mediante listas simples en un libro de contabilidad, como en las décadas anteriores. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, se creó un formulario detallado e individualizado para cada familia. Este fue también el primer censo en utilizar el sistema de tabulación eléctrica de Herman Hollerith. Se utilizaron tarjetas perforadas que pasaban por máquinas complejas, una tecnología tan revolucionaria e inmensamente rentable que la compañía de Hollerith eventualmente se transformaría en la fundación de lo que hoy conocemos como IBM. Procesar el censo de 1880 había tomado casi 8 años de trabajo manual. Gracias a las máquinas de Hollerith, el censo de 1890 completó su recuento poblacional en apenas 6 meses. Fue un triunfo monumental de la ingeniería de la información. El nivel de detalle que el gobierno exigió en 1890 no tenía precedentes. Querían saber exactamente quién vivía en el país y de dónde venían. Preguntaron sobre el estado de inmigración, si las personas habían presentado sus primeros documentos para la ciudadanía, si estaban completamente naturalizados o si seguían siendo extranjeros. Preguntaron qué idioma hablaban si no era el inglés. Para las mujeres casadas, preguntaron cuántos hijos habían dado a luz y cuántos seguían vivos, documentando las tasas de mortalidad infantil a nivel de hogar individual. Documentaron con precisión clínica si eras dueño de tu casa de forma gratuita y clara, si tenías una hipoteca o si alquilabas. Registraron razas y divisiones étnicas con categorías que hoy nos parecen extrañas, dividiendo a la población en clasificaciones minuciosas. Y para los veteranos de la Guerra Civil, el nivel de escrutinio fue total. Había un cronograma separado que capturaba el nombre, el rango, la compañía, el regimiento o la embarcación,
las fechas de alistamiento y alta calculadas hasta los años, meses y días exactos de servicio. Registraban las discapacidades sufridas durante la guerra y las direcciones de la oficina de correos para que los antiguos camaradas pudieran localizarse mutuamente para reclamar pensiones. Este censo fue la última contabilidad completa de los hombres que lucharon en la guerra que casi partió a la nación por la mitad, de sus viudas, de sus huérfanos y de la geografía exacta de su supervivencia. Aún más importante que las familias individuales fue el retrato macroeconómico y geográfico que pintó este documento. El censo de 1890 marcó y declaró oficialmente el fin de la frontera estadounidense. El boletín oficial de la Oficina del Censo anunció con una naturalidad casi escalofriante que el área no colonizada había sido tan penetrada por cuerpos aislados de asentamiento que ya casi no se podía decir que existiera una línea fronteriza. El historiador Frederick Jackson Turner construiría toda su tesis sobre la identidad estadounidense basándose en este censo, argumentando que el choque con la frontera salvaje era lo que había moldeado el carácter democrático, individualista y enérgico de la nación. Y ahora, esa frontera estaba cerrada. Fue el momento exacto de la transición. El país estaba cambiando de una sociedad agraria y rural a una potencia industrial urbana. 3 ciudades estadounidenses superaron el 1.000.000 de habitantes por primera vez. Los residentes nacidos en el extranjero constituían el 14.8% de la población, el porcentaje más alto en la historia hasta ese punto. La isla de Ellis abrió sus puertas solo 18 meses después de que se tomara este censo, marcando el inicio del procesamiento masivo e institucionalizado de inmigrantes. En otras palabras, el censo de 1890 capturó a Estados Unidos en el segundo exacto antes de que comenzara la gran transformación moderna. Era la línea de base, el registro absoluto del mundo antiguo, de quién estaba ya aquí antes de que el nuevo mundo se instalara definitivamente. Todo esto estaba documentado. Todo esto fue tabulado en tarjetas perforadas. Y luego, todo fue sistemáticamente borrado. La historia del borrado comienza el 10 de enero de 1921. Era un lunes, alrededor de las 5 de la tarde. La mayoría de los empleados en el edificio del Departamento de Comercio en Washington, D.C., ya se habían ido a casa y el lugar se estaba quedando en silencio. Un bombero del edificio llamado James Foster notó que salía humo a través de las aberturas alrededor de las tuberías que iban desde la sala de calderas hacia una sala de archivos en el sótano. No vio llamas, solo humo que se filtraba, y lo reportó de inmediato a la mesa del vigilante. Múltiples departamentos de bomberos llegaron al lugar. Al no poder acceder directamente al sótano debido a la densidad del humo, los bomberos cortaron más de una docena de agujeros a través del primer piso, que tenía una superficie de madera con 6 pulgadas de concreto debajo, e inundaron el sótano con 20 corrientes de agua de alta presión. Para las 9:45 de la noche, el fuego estaba contenido, aunque los bomberos continuaron vertiendo agua en los puntos calientes para asegurarse de que nada volviera a encenderse hasta mucho después de las 10. La mañana siguiente reveló una pesadilla para cualquier archivista. Agua hasta los tobillos cubría pilas de registros en varias áreas del sótano. Aquí es donde la narrativa oficial nos pide que apaguemos nuestro sentido crítico y aceptemos la tragedia ciega. El sótano del edificio de comercio contenía una enorme bóveda a prueba de fuego, construida específicamente para proteger documentos irreemplazables. El censo de 1880 estaba almacenado de forma segura dentro de esa bóveda. El censo de 1900 estaba almacenado dentro de la bóveda. El censo de 1910 estaba almacenado dentro de la bóveda. Pero los registros de casi 63 millones de estadounidenses de 1890 no estaban en la bóveda. Estaban apilados afuera, en estantes de madera de pino, en una sala de archivos sin llave, justo al lado de la sala de calderas y pared con pared, con un taller de carpintería lleno de aserrín y virutas de madera.
El propio Archivo Nacional describe hoy la posición de los registros de 1890 con una frase que hiela la sangre. Estaban primeros en el camino de los bomberos. ¿Por qué el censo más importante? El que marcaba la transición demográfica más crítica de la nación. El primero que no requería que se guardaran copias de seguridad en las oficinas locales. Estaba apilado en madera de pino al lado de un taller inflamable, mientras todos los demás censos estaban asegurados tras puertas de acero, a prueba de fuego. Nunca hubo una explicación oficial que tuviera sentido. La investigación nunca determinó una causa concluyente para el incendio. Algunos culparon a un cigarrillo desechado por descuido, otros a un cableado defectuoso, otros sugirieron la combustión espontánea del aserrín. Pero nadie explicó jamás la geografía del almacenamiento. Nadie explicó la conveniente segregación de este documento en particular. No estoy pidiendo que me creas. Te pido que lo verifiques. Vea los informes de evaluación de daños del propio gobierno. El director del censo, Sam Rogers, evaluó las secuelas. Aproximadamente el 25% de los cronogramas de 1890 fueron completamente destruidos por las llamas. Otro 50% de lo que quedó mostraba daños severos por agua, humo y fuego. Pero las matemáticas son tercas. Si el 25% se quemó y el 50% del total se dañó con agua, eso significa que aproximadamente el 25% al 38% de los registros originales sobrevivieron intactos, sin tocar por el fuego o el agua. Estamos hablando de los nombres, las direcciones y las historias de casi 24 millones de personas que salieron ilesas de esa catástrofe. ¿Qué pasó con ellos? Si esto fuera una historia de pura burocracia incompetente, habríamos visto un esfuerzo torpe de recuperación. El director del censo estimó que tomaría de 2 a 3 años y unos $2 millones copiar y preservar los materiales salvables. Sin embargo, la acción que tomaron fue otra. Los registros, mojados, quemados e intactos, fueron apilados juntos, trasladados a un almacén temporal, luego devueltos al edificio del censo y finalmente arrojados a un almacenamiento donde continuaron deteriorándose activamente por la humedad y el moho. Permanecieron allí durante 12 largos años. Durante más de una década, la Sociedad Genealógica Nacional emitió resoluciones formales protestando contra los rumores de destrucción. Las hijas de la Revolución Americana protestaron. Historiadores, abogados y ciudadanos escribieron cartas suplicando la preservación de los documentos. Todos recibieron la misma respuesta oficial: negación de cualquier destrucción planeada, promesas de que los registros serían protegidos, y excusas sobre la falta de presupuesto. Y luego, el golpe de gracia. En diciembre de 1982, el secretario principal de la Oficina del Censo envió una lista de rutina al bibliotecario del Congreso. Era un procedimiento estándar para los papeles que ya no eran necesarios para el negocio actual y que estaban programados para su destrucción. El artículo número 22 en esa lista decía simplemente: cronogramas, población, 1890, original. Se le pidió al bibliotecario del Congreso, el máximo custodio del conocimiento histórico de la nación, que identificara cualquier registro que debiera retenerse por su valor histórico. El bibliotecario los revisó y no identificó ninguno, ni un solo registro. Decretó que la historia detallada de 63 millones de personas no tenía ningún interés histórico que valiera la pena preservar. El 21 de febrero de 1933, el Congreso de los Estados Unidos autorizó silenciosamente la destrucción de lo que quedaba del censo de 1890. Aquí es donde el cinismo institucional alcanza un nivel de ironía tan macabro que parece escrito por un guionista de tragedia. Un día antes de que el Congreso firmara la orden de destrucción, el 20 de febrero de 1933, el presidente Herbert Hoover celebró una gran ceremonia en Washington. Con pompa y circunstancia, colocó la piedra angular del nuevo edificio de los Archivos Nacionales. El majestuoso templo diseñado específicamente, de manera incombustible y permanente,
para preservar y proteger los documentos históricos del gobierno federal. Un día construyen el Monumento a la Memoria Eterna. Al día siguiente, ordenan la incineración del registro demográfico más importante del siglo XIX. Una nota escrita a mano, descubierta años más tarde en un archivo de la Oficina del Censo, registraba fríamente el resultado. Cronogramas restantes destruidos por el Departamento de Comercio en 1934. Y debajo, entre paréntesis, un susurro burocrático de disidencia. No aprobado por el geógrafo. Alguien, en algún lugar dentro de la maquinaria, objetó. Entendió lo que se estaba perdiendo. Pero no importó. Su objeción fue ignorada. De los casi 63 millones de nombres registrados, solo sobreviven hoy unos 6.000 fragmentos inconexos de 10 estados y el Distrito de Columbia. Eso no es una tragedia. Es un ataque de precisión contra el registro histórico. No es coincidencia. Es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Cuando alejas la vista de este único documento y observas el panorama de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo durante la misma ventana temporal, el borrado del censo de 1890 deja de ser un incidente aislado de negligencia para convertirse en una pieza clave de una arquitectura de reinicio. Piensa en los trenes de huérfanos. Entre 1854 y 1929, exactamente los años que envuelven el misterio de este censo, organizaciones del este de Estados Unidos subieron a trenes a más de 250.000 niños y los enviaron al Medio Oeste. Eran expuestos en plataformas de estaciones, elegidos por granjeros locales como si fueran ganado, y a menudo se les ordenaba olvidar sus nombres originales y cortar todo contacto con su pasado. Se vendió como caridad, pero los registros revelan que el 90% de los niños en los orfanatos en esa época tenían al menos un padre vivo. Eran hijos de inmigrantes, hijos de los pobres, arrancados de sus raíces, sus identidades disueltas. El censo de 1890 habría capturado el destino exacto, los nombres originales, las ubicaciones geográficas y las estructuras familiares de esos cientos de miles de niños redistribuidos. Al destruir el censo, se aseguró de que los descendientes actuales de esos niños, estimados hoy en más de 2 millones de estadounidenses, nunca pudieran rastrear su sangre más allá del andén de un tren. Piensa en la oficina de cartas muertas, Dead Letter Office. Millones de cartas enviadas a asilos, a huérfanos, a inmigrantes que se movían por el país buscando oportunidades. Cartas que no podían ser entregadas. El gobierno las abría, las leía buscando pistas, y, si no encontraban al destinatario, las quemaba por ley. Millones de piezas de conexión humana destruidas anualmente. Y los archivos de esa misma oficina, que contenían pruebas de un país desconectado, fueron incinerados en incendios que, coincidentemente, ocurrieron en el mismo edificio del Departamento de Comercio y durante la misma época. Piensa en los gigantes documentados en los periódicos. Durante la década de 1880 y 1890, cientos de reportes periodísticos formales describían esqueletos de tamaños incomprensibles encontrados en túmulos y excavaciones en Ohio, en el Valle del Mississippi. Huesos que se enviaban a la institución smithsoniana para su estudio. Bajo la dirección de hombres como John Wesley Powell y más tarde Alex Hrdlicka, la política institucional dictó una negación categórica de todo lo que no encajara en el paradigma evolutivo y migratorio establecido. Los especímenes fueron almacenados, clasificados como errores de aficionados, y luego se hicieron inaccesibles o simplemente desaparecieron de los catálogos. Piensa en las exposiciones universales, como la Ciudad Blanca de Chicago en 1893, edificios colosales de arquitectura neoclásica, infraestructuras eléctricas masivas, canales y acueductos, supuestamente construidos en pantanos en menos de 24 meses, usando herramientas de mano y caballos, presentados ante 27 millones de visitantes, y luego, en cuestión de meses tras el cierre, demolidos hasta los cimientos o convenientemente consumidos por las llamas. Construían lo imposible para luego argumentar que era solo yeso y cáñamo temporal.
Piensa en la ley de Couverture y los manicomios. Entre 1850 y 1900 construyeron alrededor de 300 gigantescos hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, edificios monumentales de piedra cortada a mano, como el asilo Trans-Allegheny. En ese momento, un hombre podía encerrar a su esposa, quedarse con sus propiedades y separarla de sus hijos sin necesidad de una audiencia, basándose solo en su firma y en justificaciones legales registradas como lectura de novelas, entusiasmo religioso o maltrato por parte del esposo. Los adultos molestos, los inmigrantes confundidos, los ancianos que recordaban un mundo anterior, eran encerrados. Su testimonio se convertía legalmente en locura, y el censo de 1890, que habría detallado las poblaciones exactas y el origen de los institucionalizados, fue quemado. Todo esto sucedió en una ventana superpuesta. Destruyes los registros de parentesco. Destruyes la arquitectura anómala. Destruyes los esqueletos que no encajan en el libro de texto. Destruyes a los niños que portan la cultura arrancándolos de sus hogares. Destruyes el testimonio de las esposas y los disidentes encerrándolos. Y luego, cuando tienes la instantánea fotográfica de 63 millones de personas atrapadas en medio de esa carnicería burocrática e identitaria, pones esos papeles al lado de un cuarto de calderas, cortas agujeros en el techo, los ahogas en agua, los dejas pudrirse en un almacén durante 12 años y firmas una ley para quemarlos mientras das discursos sobre la importancia de preservar la historia. ¿Quién se beneficia de ese vacío de 20 años en el registro histórico? ¿Quién necesitaba desesperadamente que el periodo entre 1880 y 1900 quedara indocumentado? Si querías redibujar el mapa de la herencia, de la propiedad de la tierra, como ocurrió con la asombrosa expropiación de tierras indígenas bajo la ley Dawes y las entregas a los ferrocarriles, y de la demografía del poder, no podías permitir que la gente común tuviera la capacidad legal e irrefutable de rastrear quién poseía qué, de dónde venían y quiénes eran sus verdaderos antepasados. Creas un embudo ciego de 20 años, y cuando la gente sale del otro lado a principios del siglo XX, ya son modernos, urbanos y sin raíces comprobables. Por eso tu árbol genealógico se estrella contra un muro en 1870 o 1880. La desconexión no es un accidente del tiempo, es el diseño de un sistema. Crearon un punto muerto masivo en el momento exacto en que América terminó de transformarse. Convirtieron tu herencia en una página en blanco para que las únicas historias que pudieras heredar fueran las que ellos escribieron en los nuevos libros de texto institucionales. Existen bases de datos que te cobran una suscripción mensual hoy en día para que busques desesperadamente a tu bisabuela. Esas bases de datos a menudo se apoyan en bóvedas de corporaciones o iglesias que usan la genealogía para sus propios rituales e intereses, capitalizando tu necesidad de pertenecer. Pero el documento principal, el censo gubernamental neutral que te habría dado la respuesta clara, fue calificado por el bibliotecario del Congreso como falto de interés histórico. El edificio del Departamento de Comercio todavía existe. Los cimientos de los manicomios aún están en pie. Las leyes se cambiaron, pero el daño ya había fosilizado en el silencio de generaciones. Los testigos ancianos que vieron el mundo antes de la guerra, antes de los incendios simultáneos de 1871 en Chicago, Peshtigo y Michigan, aquellos que sabían cómo funcionaban los edificios subterráneos de Seattle y Cincinnati, murieron llevándose sus secretos porque sus recuerdos fueron categorizados como simple senilidad o fantasía, y nosotros, los descendientes, fuimos dejados atrás, parados en edificios que no entendemos, buscando nombres que el gobierno ordenó quemar, asumiendo que es nuestra culpa no poder encontrarlos. Comparte este documento. Comparte esta transmisión. Tenemos que mantener este archivo vivo porque la historia nos ha demostrado que la maquinaria de la amnesia funciona mejor en la oscuridad. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos ves, porque cada ciudad tiene un subsuelo enterrado o un asilo abandonado esperando ser leído.
Busca en tu propia familia. Haz las preguntas incómodas sobre ese bisabuelo que supuestamente llegó de la nada. Cuestiona el muro de ladrillo. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.